consejeros. El jueves vamos a presentar en su completa, pues, la entrevista que le realizamos en exclusiva a Carla Humphrey, una de las nuevas consejeras del INE. Si me permite, déjeme rescatar un adelanto de esta entrevista. Es el momento en el que hablamos de la posibilidad de que el PRI pierda el registro, pero con lo que hoy sabemos en las últimas horas, por ahí también hasta el PAN debería de estar siendo señalado como pues infractor de las leyes y que se ponga en tela de juicio, que se ponga a debate si debe o no perder el registro por todo lo que sabemos. Escuchemos, veamos este adelanto de la entrevista exclusiva que nos concedió hace unos días Carla Humphrey y que le vamos a presentar aquí en Sin Censura el jueves. Carla Humphrey es una de las nuevas consejeras del INE y presten atención, sí, es una mujer criticada, cuestionada, ex esposa de Roberto Gil Suart, el panista Roberto Gil Suart, también señalado en este escándalo prianista, pero que me habla de que sí está a favor de que se revise si el PRI debe de perder su registro, luego de que se conociera que Lozoya declaró que le metió Odebrecht, la corrupta Odebrecht, más de $4 millones a la campaña que llevó Enrique Peña Nieto a la presidencia. Vea y escuche. ¿Qué debería de ocurrir con los partidos que se portan mal y que llegaron a tal grado de perversión? Te diría varias cosas. Te diría que como país y como institución electoral tenemos un gran pendiente con el tema de corrupción y de combate a la impunidad, que pasa por órganos electorales, pero pasa por muchas dependencias del Estado. Todos conocemos desafortunadamente al político que se vuelve millonario en 2 años, ¿no? Que tiene 4 casas en el extranjero, viaja en avión privado, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que hemos vivido muchos años sin que las sanciones se aplicaran, porque no es que no existan en la ley sanciones para aplicar, sino que hay impunidad, que no se persiguen los delitos, que crece, digamos, los negocios que se hacen al amparo de elecciones o de recursos públicos en distintas instancias, claramente electorales, pero también en otros ámbitos, licitaciones o pseudolicitaciones o amañadas o etcétera, que además acaban en el extranjero. En cuentas de otras personas, en paraísos fiscales. Entonces, creo que en ese tema, primero ya lo comentábamos, pues la reforma constitucional posibilita para que ese candidato, si se detecta antes de que asuma el cargo, pueda primero anularse la elección y después que él no participe. Constitucionalmente no le puedes prohibir a un partido político participar en una elección, es su derecho constitucional, incluso para eso están creados, son entidades de interés público que tienen ese fin, ¿no? Hacer que los ciudadanos puedan participar en la vida pública, hacer estos canales, ¿no?, que lo posibilitan. También ya se rompió porque ahora sabemos que pueden contender por una candidatura independiente con las condiciones inequitativas para competir espectaculares. O sea, es más fácil constituir un nuevo partido que ser candidato independiente por las cargas que tienes. ¿Qué te diría? Te diría que las sanciones también están en la ley. Por ejemplo, antes se contemplaba incluso la suspensión del registro y existe la cancelación del registro. Claramente, el INE no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Entonces, incluso las decisiones que puede tomar el INE, que nos pueden parecer buenas o malas, tienen una instancia revisora, que es la propia Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral. ¿Pero usted sí consideraría la cancelación del registro? Yo creo que hay elementos claros para, en el contexto de agravantes, de el uso de recursos, de violación de equidad en las contiendas electorales, pues claramente que sí, te lo comenté al principio de esta plática. Yo creo que no podemos avalar tener funcionarios públicos que ilegalmente ocupen un cargo, porque violenten políticamente a la mujer, porque rompan la equidad en las contiendas electorales, porque reciban dinero prohibido. Claramente no los queremos, por lo menos creo que como ciudadanas y ciudadanos no queremos a una persona ocupando un cargo público, porque claramente nunca va a trabajar para la ciudadanía, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de la reelección quedó muy mal legislada. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Carla Humphrey. Doctora Leticia Calderón Chelius asegura que sí hay, desde su perspectiva, elementos para hablar de una suspensión o una cancelación de registro en el caso del PRI. ¿Cómo la ve? No, pues mira, ella es una persona con muchísima experiencia en lo electoral
que realmente, digamos, pecaría de inocente si no, y no lo hace, si no tuviera un contexto en el cual pues se tienen que ver los procesos de manera también histórica, porque es muy probable que dadas las leyes que hubo y con las que se han parado, digamos, los dictámenes que se han dado al final de cuentas, te lo repito, apegados a la ley, y efectivamente ya da una clave que hay que seguir, Vicente, porque nos vamos sobre el INE y a ver qué dice el INE, pero tiene toda la razón de que al final de cuentas hay un tribunal electoral que tiene la última palabra. Entonces, aquí hay también esta cuestión donde se puede hacer una revisión mucho más panorámica que permita entender no solamente el dedillo de la ley, sino que esa ley también vista en el contexto del país que tenemos en un momento de cambio fundamental, porque bueno, estos escándalos no son escándalos, son con evidencias de crímenes que se han librado en este país amparados por lo electoral, ¿no? Por partidos políticos. O sea, imagínate, es que realmente es esto de durmiendo con el enemigo, Vicente, es haber estado en manos exactamente de los victimarios que se dicen que son los que están haciendo digamos, el bien por la ciudadanía o por el lugar donde están, cuando realmente usurpan esos puestos y lo han hecho de manera fraudulenta, porque al final de cuentas, pues compraron la elección. Imagínate cuánto habrá costado la elección, que no les alcanzó con el recurso multimillonario que reciben los partidos de por sí, ¿no? O sea, eso no les alcanza. Tenían que hacer todos estos fraudes y todo desvío de recursos muy planeado, muy organizado, con mucho tiempo, para tener dinerito ahorrado a la hora de las elecciones y poder ir ganando las elecciones. O sea, ¿a cuánto cuesta cada elección? Pero ahí está el otro dato. ¿Cuánto les deja o cuánto les dejaba tener el puesto para que valiera la pena toda esta maquinaria tan sofisticada? Entonces, la consejera tiene toda la razón, y hay que seguir con cuidado. Van a ser voces muy frescas que den otros elementos que tengan que disputar, y yo les insisto, estamos hablando con gente que sí tiene mucha experiencia en lo electoral desde adentro, no nada más, digamos, una visión histórica general, sino en lo técnico, a eso me refiero. Y te voy a nada más agregar una cosita, Vicente, porque ahí es donde me toca mi corazoncito. Mira, yo veo que dicen mucho del caso de esta consejera, sí, que era ex esposa de no sé quién, y muchas veces pues uno no tiene la culpa de sus ex esposos, ¿no? Si fuera hombre, nadie diría nada, nadie haría ese argumento. Entonces yo les llamo un poquito, pues aquí la atención si tú quieres, pero también porque eso es una cuestión de equidad y de respeto. Pues más allá de quién sea o no sea su expareja, pues bueno, que se cubra ella por sí misma y por su trabajo, como me parece que tendrá que hacerlo, y bueno, que la juzgue la historia por su desempeño, y no en todo caso, pues en este caso, pues, y ahora sí que fuera su esposo, tú, pero ya ni es su esposo, eso es su esposo. Nada más quería yo agregar eso para no dejarlo pasar, Vicente. Pobres de mis ex esposas, imagínese usted, las van a juzgar por mí, pero bueno, saludos a mi pasado. Hablando de otra